Isabel nos ha enseñado aquí un montón de misiones súper interesantes. Hemos visto desde la Consejería de la Comunidad de Madrid que tenemos el apoyo institucional, que es siempre fundamental, la Fundación Madrid +D. Y esa es la idea, hacer ahora una mesa redonda. Yo os animaría a todos los presentes a que participéis, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa que sea lo más participativa posible. Vamos a poner en marcha esa proactividad de la que os hablábamos esta mañana y vamos a intentar debatir un poco sobre el futuro de la exploración espacial. Os voy a presentar de nuevo a las 4 personas que estamos aquí, pero la mesa redonda, ¿de acuerdo? Somos todos. Somos todos, somos todas, y cuando lo consideréis oportuno, por favor, intervenir. Voy a empezar por presentarme yo otra vez, por si acaso no habéis estado alguno esta mañana. Yo soy Jesús Gallego, soy catedrático de Astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid y tengo el gran privilegio de que la Consejería de Educación tuvo a bien depositar su confianza en mí y desde hace ya 2 años pues estamos junto con Paco, que la habéis conocido esta mañana, pues llevamos la dirección de este clúster estratégico de talento, tecnologías e innovación en el área del espacio. Tengo a mi derecha a la directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Marina Villegas. Gracias, muchas gracias, Marina, por estar con nosotros. Tengo a mi izquierda a Isabel Vera, a la que la habéis escuchado esta mañana, reciente directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española. Y a mi derecha, por último, tengo a Carlos Romero, que es el manager de ESABIC, que lo tenemos por aquí, ese Business Incubation Center, es decir, una iniciativa que hace la Agencia Europea del Espacio para fomentar la creación de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues la idea era debatir un poco sobre este... Creo que por poner un poco, por contextualizar un poco el tema de la mesa redonda, a mí me gusta decir que estamos en un momento especial de la historia, porque me parece, el otro día se lo preguntábamos a Sara García Alonso, ¿es el momento que estamos viviendo especial en algún sentido? Si miramos la historia de la humanidad, estamos en el equivalente a aquella época dorada en la que había viajes, navegantes, estaban descubriendo un nuevo mundo, nuevas tierras, etcétera, etcétera. Y Sara decía que claramente sí. Y yo estoy de acuerdo. Creo que somos unas pocas generaciones de personas que estamos teniendo la gran virtud de estar asistiendo en directo a una nueva fase de expansión de la humanidad. La humanidad no sabemos hacer otra cosa que expandirnos, intentar colonizar y todo, y estamos ahora empezando esa colonización futura del espacio. Igual que ahora nos hace mucha gracia pensar en lo mal que lo pasaban los que iban en el barco en una de las carabelas con Colón, lo mal que lo dieron pasar, pues ahora los astronautas lo pasan mal e incluso sentirán miedo al plantearse la posibilidad de ir a Marte. Pero creo que estamos en esa época dorada y que tenemos que disfrutarla. Hay un montón de hitos que podemos comentar. Pensamos que dentro de un par de años se va a volver a la Luna. Creemos que antes de morirnos asistiremos a un primer viaje a Marte. Habrá un montón de misiones remotas súper interesantes, como puede ser, por ejemplo, Encélado, ese satélite de Saturno en el que se han descubierto en el Polo Sur chorros de vapor de agua. Hay vapor de agua que se proyecta unos 9.000 kilómetros sobre la superficie de la Luna, de Encélado, y claro, donde hay agua, pues lo más normal es que haya alegría, efectivamente, y donde hay alegría, pues hay vida, y eso es súper interesante. Tenemos las misiones chinas, a Marte, a los asteroides, a los cometas, y todo esto también plantea una serie de desafíos, y estos desafíos pues son desde el punto de vista tecnológico, humano, también desde el punto de vista de la administración, porque habrá que hacer una reglamentación, una normativa. O sea, yo aterrizo en Marte, ¿soy el dueño de Marte? ¿O tengo que poner allí una valla? ¿O cómo hago todo esto? Financieros, por supuesto. Entonces, no voy a hablar más, voy a ceder la palabra para una primera intervención a nuestros invitados y para que hagáis un primer planteamiento. Marina, cuando quieras.
Bueno, yo en esta mesa soy la que menos sé del espacio y de todas estas cosas, así que hablaré más desde el punto de vista ciudadano que de la administración, que luego si queréis hablamos del apoyo y eso, pero voy a hablar un poco más de las preocupaciones que de la, ¿no? Quizá lo que piensa un poco la sociedad, ¿no? Estamos viendo hablando de financiación, por ejemplo, unos grandes recortes en ciencia en un país como Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese viaje a la Luna dentro de un par de años, con esa misión? ¿De verdad se va a llegar a Marte o va a llegar a Marte una empresa privada y va a poner la bandera y la valla? Esa es una pregunta que a mí me preocupa mucho. El poderío de China, ayer en semiconductores veíamos que China está invirtiendo en semiconductores de manera autocrática, solo pone su dinero y también lo pone fuera. Entonces el poderío de China también llegará y pondrá su bandera y su valla, y aquello será mi cortijo entre un país como China y unas empresas como las de Elon Musk, aunque está de capa caída. No sé si su idea de aliarse con Trump ha sido buena para él. Y luego, más allá de poder conquistar otros mundos y tal, que yo lo veo mucho como ciencia ficción, o sea, el llegar a Marte a las generaciones que vamos a ver nos va a servir, más allá de todo el desarrollo tecnológico que lleva, pero sí que el tema de llegar a la Luna y poder establecerse allí, poder hacer minería en la Luna, que yo creo que es uno de los objetivos que debe tener el poder llegar a la Luna, ¿no? Aprovechar los minerales que allí haya y que podamos traer. Y yo creo que ir a la Luna ya es como, no sé, no es como ir a Granada, pero empezar a ser una cosa que se podrá hacer transporte razonable, etcétera, que nos va a traer de desarrollos tecnológicos esa posible minería, o poder desarrollar, como decía esta mañana Sara en el podcast, poder desarrollar allí cosas que no podemos desarrollar aquí en la Tierra, ¿no? O sea, que quizá si no se fastidia el tema de poder llegar a la Luna y poder llegar a poner unas bases razonables, internacionales, de cooperación, de coordinación, etcétera, o sea, eso va a ser un salto, o yo creo que va a ser un salto tremendo tecnológicamente en la Tierra, más allá de la tecnología que se desarrolle para ir y volver y para estar allí, sino de todo lo que se va a poder desarrollar por la explotación de la Luna o de las condiciones de la Luna. Y eso creo que yo pondría ahora mismo más dinero en eso que en ir a Marte. Bueno, la verdad que es muy interesante, ¿no? Ahora cómo está todo con el tema de la Luna y Marte. Aquí voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Porque como tú, Marina, creo que primero es la Luna, está mucho más cerca. Cualquier cosa que ocurra, pues estás a días, no a meses, y hombre, estás lejos, pero un poquito más cerca de la Tierra. ¿Y qué es lo más importante que se va a obtener, sobre todo cuando se llegue a la Luna y sobre todo cuando nos quedemos en ella, ¿no? Cuando haya alguna base permanente o haya sí, pues astronautas básicamente viviendo un poco en la Luna, pues como lo están haciendo en la estación espacial? Pues para mi parecer lo que veo más importante es ese desarrollo de tecnología que va a ir siendo bueno para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque va a hacer que todo se optimice, que los recursos se optimicen de una manera especial. Subir cualquier cosa al espacio cuesta dinero, cada vez menos, ¿no? Gracias a esa democratización del espacio que hay, pero aún así va a ser costoso. Y entonces habrá que crear muchas ideas ingeniosas de cómo se va a poder comer ahí, de cómo vamos a poder tener energía, cómo vamos a obtener oxígeno, agua y demás. Entonces, esa base de reciclaje, ¿no? De cómo lo vamos a poder vivir allí, y esas ideas ingeniosas para hacerlo sostenible, pues va a implicar que la Tierra, todos los procesos y demás, también sean sostenibles, ¿no? Y es algo que también se habla mucho, ¿no? Que hay que llegar a tener sostenibilidad, ideas de reciclaje y optimización de todos los procesos.
Entonces eso va a repercutir muchísimo en lo que es en la Tierra y en esa industria y demás. Eso es una primera cosa que creo que se va a ganar en esa exploración espacial. Y luego toda la parte de ciencia, ¿no? que se va a aprender, de cómo es capaz el cuerpo humano, ¿no? de poder vivir en esas condiciones, investigar por qué pues hay cosas curiosas, ¿no? Cuando estás en gravidez, pues tu sistema inmunológico cambia. De repente es un poquito más débil y las enfermedades te ataquen más. ¿Por qué? No se sabe, hay algún mecanismo ahí que no se controla. Entonces se va a hacer ciencia, se va a hacer investigación, se va a desarrollar tecnología y luego pues también habrá una parte de explotación, ¿no? Pues hay ciertos recursos, ¿no? Se habla también del helio, ¿no? Bueno, pues que también se podrá obtener, y si te vas pues más lejos, ¿no? Asteroides y demás, pues la parte de minerales. Bueno, pues eso también es muy interesante. Marte lo veo precioso, lo veo increíble. Será increíble poder vivir la primera persona humana que llegue a Marte. Eso será un momento único en la historia, pero todavía lo veo que tenemos muchas cosas que desarrollar antes para poder hacer que esa persona que vaya también vuelva, que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, me parece increíble. Y luego es muy importante todo el desarrollo del derecho, porque al fin y al cabo, bueno, ahora mismo la Luna no tiene esas fronteras que tenemos aquí en la Tierra, ahora mismo está todo en una carrera, ¿no? Privada, pública, de diferentes países, al final de los que tienen la tecnología para poder llegar ahí. Y creo que es un gran reto lo que tiene toda la gente de derecho, porque siempre el derecho internacional es complicado, porque es difícil de hacer que se ejerza y que si no lo cumples de alguna manera se pueda castigar, ¿no? Esa forma ahí de verlo. Bueno, es interesante lo que nos viene. Hola, muy buenas. Primero una pincelada. El perfil de los asistentes es muy heterogéneo. A mí me gusta contar cómo he llegado yo al sector espacial, porque yo no vengo de mi origen espacial. Yo soy ingeniero de teleco, trabajaba con mis operadores, mis fabricantes de redes de fibra, telefonía, etcétera. Hice en un momento determinado un máster, empecé a juguetear con el emprendimiento. Eso me llevó a emprender, me llevó a dar una serie de pasos que acabó uniéndolo a lo que ocupo ahora, que es dirigir una incubadora de la Agencia Espacial Europea. Es decir, mi vínculo con el espacio viene a través del emprendimiento espacial. Y es un vínculo extraño, pero es que una de las peculiaridades del espacio es lo transversal que hay. Lo vemos hoy en los perfiles, donde tenemos desde perfiles legales, más de física, de ingeniería, pero también de gestión, proyectos, etc. El sector espacial es tremendamente transversal, y los retos que plantea son increíbles. De hecho, desde el punto de vista de emprendimiento es súper fácil trabajar, porque es que como en el espacio se trabaja con todas las tecnologías, prácticamente cualquier tecnología, cualquier reto está en el espacio, volver a darle un uso en la Tierra es un uso inteligente de las tecnologías del espacio. Y eso es una de las formas de explicar a la sociedad por qué invertir en espacio. ¿Cuál es la visión mía? Que tenemos que invertir mucho en contarle a la sociedad por qué hay que invertir en espacio. Algo que en Estados Unidos ya a primeros de los 60, John Fitzgerald Kennedy hacían unos discursos maravillosos sobre por qué había que ir a la Luna. Y había alguna frase que no sé reproducir literalmente, pero que venía a decir básicamente que no lo hacemos porque sea fácil, sino todo lo contrario. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque es difícil, porque es un reto. La exploración, el sector espacial supone dificultad en todo lo que se hace, desde que se saca algo de la Tierra, donde cada gramo cuesta horrores, a hacerlo compatible con las temperaturas que hay en el espacio, con la falta de energía, hay gente que dice, ¿por qué invertimos eso? Si con lo que se invierte en espacio se podía hacer esto. Bueno, pues hay que explicarle a la sociedad, porque en Estados Unidos nos llevan la delantera. Yo en la ESA, en la Agencia Espacial Europea, llevo años viendo cómo ese mensaje se está tratando de transmitir a la sociedad. Yo veo que la Agencia Espacial Española, recién creada hace muy poquito, pues ya tiene una oficina de espacio y sociedad, porque es importante contarle a la sociedad por qué. Y hay muchos argumentos, los hay muy, permitidme, egoístas. Yo quiero invertir en espacio porque estoy todo el día utilizando el espacio. Los teléfonos móviles se apoyan en ello, las transacciones bancarias se apoyan en la infraestructura espacial, en los mapas, etcétera. Pero hay otros motivos para hacerlo. En el vídeo de Sara esta mañana lo contaba, hay investigación básica
que va a revolucionar los nuevos materiales, la medicina, etcétera, gracias a que se invierte en poder hacer cosas en el espacio, en esa microgravedad. Y yo me iría a otros fines, que hay otra parte de la sociedad que le interesa mucho más, y es que es inherente al ser humano el deseo de conocer, el saber de dónde venimos, cuál es el origen de la vida, el origen del universo, el buscar, como esa gran película que es, para los que tenemos niños, por lo menos Vaiana, cuando de repente hay un momento en que dices que éramos viajeros, éramos exploradores, el ser humano lo ha sido siempre, ¿y por qué vamos a dejarlo de ser? Hay dos sitios donde podemos explorar, que es en las bajísimas profundidades de los océanos y en el espacio, que es prácticamente infinito. Y creo que hay que invertir mucho en convencer, lo cual es lícito, porque eso nos dará el argumento para que se invierta mucho más en espacio. Gracias, Carlos. La verdad es que estaba tomando aquí notas en el teléfono de lo que estabais comentando y voy a agarrarme al último comentario que has hecho porque iba un poco también en la línea de lo que ha comentado Marina. O sea, ahora mismo tenemos un problema y es que vivimos en una sociedad completamente tecnológica en el que curiosamente hay mucha ignorancia tecnológica. A mí me parece que la fracción de población que no utiliza un móvil es minúscula. Todo el mundo tiene un móvil. Pero la fracción de población que conoce los principios básicos de la física y de la tecnología que hace posible que el móvil funcione es muy pequeña. Entonces, me da miedo que no haya un apoyo a toda esta inversión que sin duda va a ocurrir, porque sinceramente creo que la esencia de la humanidad es colonizar y esto no va a haber quien lo pare. Si no hubiera sido Colón el que se hubiera subido a un barco y hubiera llegado a América, hubiera sido otro antes o después. Pero cuando sean las condiciones, no hay quien lo pare. Y a mí me parece que con el espacio estamos en una situación parecida. O sea, esto es casi, como tú lo decías, ¿no?, desde el punto de vista casi de la agencia espacial, me ha parecido interpretar de tu intervención, entre otras cosas, que lo correcto sería hacerlo adecuadamente, o sea, ¿no?, con una cierta justicia, con una cierta normativa, pero tampoco tiene por qué ocurrir, porque en todas las fases de colonización que ha vivido la humanidad, pues siempre ha habido... En una no, y es el ejemplo, esta mañana os lo decía, si me preguntáis cómo habría que hacerlo, hay un ejemplo en la Tierra que es la Antártida, donde no es de nadie y es de todos. Claro, en el mundo que estamos ahora, el pensar que se van a poner de acuerdo todos los países para hacer un tratado como es el Tratado Antártico, donde nadie tiene soberanía, todo el mundo puede poner su base, todo el mundo razonablemente, quiero decir, no se puede invadir la Antártida y empezar a poner setas allí, y todo tiene unas reglas, tiene un derecho especial, tiene unos controles de acceso muy rígidos, y no todos los países del mundo, pero muchos países, y todos los que están allí respetan las normas. Por ahora tiene un problema que es el turismo, los cruceros y tal, que tendrán que avanzar en el derecho, pero es el ejemplo. O sea, si a mí me dijerais, ¿cómo harías tú para colonizar la Luna? Pues como la Antártida, igual, el tratado lunático tenemos que hacer, y ese es un ejemplo fantástico. Es verdad que se hizo en un momento donde el mundo estaba más unido tras una guerra mundial y saliendo y todos poniendo su granito de arena, y ahora estamos en involución, ¿no? Entonces es complicado, pero es el ejemplo. Y en lo que tú decías, Jesús, de que hay que, y lo decía Carlos, Isabel, que hay que concienciar a la sociedad que la inversión en el espacio, etcétera, nos va a dar muchos desarrollos, y que la gente no sabe cómo funciona un teléfono móvil, pero la gente tampoco sabe cómo sale un medicamento de una farma. Y yo siempre pongo el ejemplo de mi madre, que ella, en quien confía es en el médico que le receta su pastilla, y yo, que he pasado por el CSIC y que sabe que estaba investigando, y le digo, mamá, pero es que detrás de eso hay un montón de gente y hay un montón de dinero y un montón de años para que tu médico, que es fenomenal, te dé esa pastilla que a ti te funciona. Ya, pero a mí lo que me interesa es el médico, que me dé la pastilla. Ya,
pero entiende que detrás hay mucho. Y eso cuesta muchísimo, porque al final la sociedad lo que ve es el último que le soluciona el problema. Entonces, en el tema del espacio, pues es más difícil de explicar, porque si te va a solucionar el problema, si nos ha solucionado el microondas, pues fenomenal, y nos puede solucionar una pastilla que se haga en el espacio, pero bueno, cuesta mucho que la gente, que la sociedad en general, que no conoce el mundo de la investigación y que tenemos que contarlo bien, vea esa trasera, ¿no? Ese backstage que es el que llega a buen fin. El tratado lunático. Sí, me ha gustado. No, estabais hablando y se me ha venido una idea de cómo es o sea, estáis hablando de los móviles, ¿no? Y digo, qué injusto, ¿no? Porque a lo mejor lo que ves es tú ves el móvil, ves Google Maps, venga, voy a ir de aquí a aquí. Y en el fondo dices, vale, lo importante es el móvil, ¿no? Y todos los satélites que tienes arriba para darte la posición y poder navegar, claro, eso no se ve tanto, es un poco injusto. Es el ejemplo de lo de la pastilla, ¿no? Es lo mismo, que tienes el móvil y se lleva todas las bendiciones, pero todo lo que hay detrás de los satélites y las aplicaciones, pues no están. Sí, la verdad que es un poco injusto, y justamente esa es la parte de la oficina que acabamos de empezar en la agencia, llevamos muy poquito tiempo y hay que darle forma a esa oficina de espacio y sociedad. Pero bueno, la labor es de que todo el mundo conozca la importancia de las aplicaciones del espacio, la importancia de los satélites, la importancia de la investigación, la importancia de ese desarrollo de tecnología que hay detrás de cada cosa, la importancia de también cómo los satélites y el espacio nos dan pues seguridad y resiliencia a ciertas infraestructuras que hemos visto antes, que también son críticas, esenciales, porque ahora mismo te quedas sin internet, te quedas sin saber cómo es el tiempo, ¿no? O ciertas imágenes, ¿no? que son necesarias, o comunicaciones, pues dices, esto no puedo vivir sin ello. O sea, ¿Acordáis del día del apagón? Claro, el día del apagón, pues no se nos va a olvidar a nadie durante un tiempo, y lo vulnerables que somos cuando no tenemos esas infraestructuras críticas, pues agua, luz, navegación, los aviones, ¿no? Porque si hay algún avión que está volando y no puede aterrizar porque ha habido un apagón, pues el satélite tiene que funcionar, no sé, hay muchísimas cosas que no nos damos cuenta en el día a día y que son importantes. Entonces, esa oficina quiere acercar el espacio, hacer esa cultura del espacio pues más cerca a la sociedad. Acabamos de empezar, o sea, que os digo que tengáis paciencia, pero espero que poco a poco pues se vaya conociendo y más. Y bueno, del tratado lunático, no sé, muy bien. Esa parte, la parte del derecho internacional, yo la veo como hay algo complicado, porque siempre me llama la atención de cómo hacemos, no sé, hay alguien aquí, chicos de derecho, ¿no? Cómo un país puede obligar a otro bueno, pues que esa ley o ese tratado o lo que sea se pueda cumplir, porque habrá a lo mejor alguna empresa que se lo salte a la torera, ¿no? Eso es hay algo ahí. Yo tengo una pregunta, Jesús, que no hablas. ¿Por qué se está haciendo algo mal en la divulgación científica del espacio cuando nos mandan esas imágenes tan bonitas que saca el James Webb o tal de la galaxia, ¿no? Todo fotos, las fotos del Hubble, que si en tal planeta es un exoplaneta y podría haber vida, y ¿no se cuenta un poco la parte romántica de la cosa y no el decir, mire usted, esta foto se ha hecho porque se ha podido hacer, esta cámara, no sé qué, que luego le va a servir a usted para que le vean la rodilla, yo qué sé, ¿sabes? Que la parte romántica está muy bien y llama mucho la atención, pero yo creo que hay un defecto en la divulgación, que es, qué bonito es todo, fenomenal, pues ya han hecho la foto, pero nadie cuenta cómo se ha llegado a hacer un James Webb, o cómo se llegó a hacer un Hubble, o cómo se ha hecho un Miura. Totalmente de acuerdo. O sea, y además es que yo creo que esto es una responsabilidad de todos. O sea, no se trata de que nosotros los que estamos aquí ahora reunidos digamos, bueno, pues a ver si la Agencia Española del Espacio ponéis las pilas y dentro de unos años toda la población española está mentalizada. No. Esto es una tarea que tenemos que hacer todos. ¿Y por qué lo digo? Y cuando digo todos, digo los presentes. Porque vamos a ver, os voy a lanzar un reto a los que estáis aquí presentes. Seguramente
todos vosotros sufrís de un fenómeno que consiste en la familia, en vuestras familias sois famosas o famosos. De manera que cuando sale en el telediario una noticia de que por fin se ha encontrado la galaxia más lejana, viene el cometa más brillante, otro planeta, no sé qué, no sé cuántos, no os llaman vuestros familiares o os ponen por WhatsApp, oye, que en el telediario ha salido que no sé qué. A algunos os tiene que pasar, ¿ves? Aquí, por ejemplo, veo algunos casos. Y también, a ti no te ocurre, ya te ocurrirá. Pero en la próxima cena de Nochebuena, acuérdate de mí. Cuando te pregunten, oye, pero que acaban de descubrir un nuevo planeta. Esa es una labor fundamental que tenemos que hacer nosotros mismos, en nuestro entorno más cercano, de hacer esa divulgación y de poner en valor todo lo que hay detrás para que esto sea posible. Y cuando tu abuela favorita te mande por WhatsApp, porque es súper moderna, y te diga, en el telediario de hoy a mediodía han dicho que han descubierto un nuevo planeta, pero esto, y tú tienes, bueno, pues tómate tus minutos de paciencia, porque es que el vis a vis, el palabra a palabra, funciona perfectamente. O sea, la agencia, por supuesto, que hará todo un esfuerzo fantástico y lo coordinará, etcétera, etcétera. Pero toda esta labor la tenemos que hacer entre todos. A mí me preocupa un poco, has estado muy acertada cuando has sacado la figura del médico. Porque es verdad que es un enlace importantísimo entre los avances científicos en salud y es la figura en la que todos depositamos ciegamente nuestra confianza. En el mundo del espacio, ¿habría alguna figura? ¿Quién sería para vosotros vuestro médico de cabecera del espacio? O sea, yo. Bueno, sí, puede ser un profesor. Claro, Vale, pues. Voy a dar dos mensajes. Uno tiene que ver con eso, con esa prescripción. ¿Sabéis cuánto se gasta la NASA en marketing, su presupuesto anual? ¿Os imagináis? Se ha reducido en porcentaje relevante, pero estamos hablando de la marca más potente del país. Estoy convencido que si nos levantamos alguien lleva un logo de la NASA aquí. Estoy convencidísimo. ¿Sabes? Sabía que ocurriría. Una de las marcas más... Pero solo en comunicación. Ahí está, presupuesto cero, en marketing cero. Lo que se gasta es en presupuesto en comunicar. Y comunicar es lícito. Marketing es mercado, es venta. Y bueno, es verdad que al final acaban vendiendo porque la marca tiene un valor importantísimo. Pero lo que es lícito para una agencia espacial, una agencia pública, es invertir el dinero en contar a los ciudadanos en qué se gasta el dinero. Y esa es una de las misiones que tiene la agencia y que tienen las agencias. De hecho, hay una nueva oficina en la española. Y eso es lícito, entre otras cosas, para contar en qué gastamos el dinero, pero sobre todo para pedir más dinero. ¿Por qué la NASA necesita más recursos? Porque es capaz de convencer a la sociedad de que el uso que hace de los fondos revierte en la sociedad, hace el país más competitivo, lo hace que esos avances llegan, retornan hacia la sociedad. Entonces, hay una parte que tenemos la obligación, todos los que estamos relacionados con el espacio, de divulgar, pero hay otra que es desde las propias administraciones encargadas del espacio, ser conscientes de que hay que contar a la sociedad por qué invertimos el espacio. Y antes de devolverte el micrófono, una reflexión sobre la exploración, que me gusta mucho ese tratado lunar, lunático, como queramos llamarlo, o el ejemplo de la Antártida. Pero yo a veces reflexiono sobre si eso es tan importante, porque el ejemplo contrario lo tenemos en la exploración del salvaje oeste, cuando de repente entraron por el este y apareció oro en el oeste y allí valía todo. Y al final se colonizó todo, se llegó, es verdad que las reglas de juego no existían, pero eso fue un periodo transitorio, como siempre ocurre, fue una pequeña burbuja que había y no digo que sea respetable, pero eso, el tiempo, afortunadamente en esta sociedad pondría su lugar, pero eso lo que hizo fue acelerar ese proceso. Si lo hacemos al modo europeo, de que en el este empezamos a regular cómo se va a explorar el oeste, a lo mejor ahora estamos empezando a llegar a California, y ahí es donde me surge la duda si el exceso de regulación puede suponer un freno a la exploración lunar, Marte, etcétera. Lo digo porque nos has pedido que seamos un poco provocadores. Bueno, pues ahí lanzo esa idea, a ver qué opináis. Bueno, para mí todos los que estamos relacionados, gente de relevancia. España apostó por tener 2 astronautas.
por supuesto, era una decisión estratégica que tenía que ver con comunicar a la sociedad, y creo que son dos de nuestros mejores embajadores. Cada vez que ellos hablan, todos nos quedamos asombrados. Cada vez que vienen a un evento queremos hacernos fotos con ellos. Son embajadores fantásticos y creo que fue una magnífica decisión invertir en tener dos astronautas, tener referentes. Cuando va Pedro Duque a los sitios, sigue siendo estas personas a las que todo el mundo escucha. Pero luego los casos de éxito en el tema de emprendimiento, nosotros utilizamos a las propias empresas que están consiguiendo logros. El ejemplo de PLD, le hemos traído hoy a este curso porque son una inspiración. Ese tipo de ejemplos son los que tenemos que llevar a la sociedad. Y luego que se entienda, cada vez que hacemos una compra con una tarjeta de crédito, pasa por la tecnología espacial, los Google Maps, las previsiones meteorológicas, explicarlo muy bien, divulgar. Pasa igual que con los temas de salud, etcétera. Hay que ir a los pequeños, a los mayores, a contar el por qué, en este caso, el espacio es tan relevante. A ver, yo creo que vais un poco acelerados. He visto en el móvil que la última vez que pisó una persona, un ser humano, la Luna fue en diciembre del 72, hace 53 años ya. Esto quiere decir algo. O sea, no será tan rentable, porque si no las empresas o los estados lo mandarían cada año y no hace 53. Trump ya ha dicho que va a recortar y ya va a alargar. O sea, joder, si esto fuera una bicoca, no íbamos a tardar 50 y tantos años, casi 60 en ir. ¿Vale? Segundo, yo como abogado, cada vez que me dices eso de la libre... vamos a ver, hay que regularlo. O sea, cuando decís vosotros, no, es que son muchos y tal, igual, coño, son muchos. La ONU también somos muchos, la ONU está todo el mundo. Esto va a ser por bloque, va a ser bloque europeo, bloque americano, bloque chino, a lo mejor Japón. Joder, el espacio van a ir 3, 4 bloques, no, los demás no pueden hacerlo. Entonces, hay que regularlo y hay que poner unas sanciones, ¿no? Es lógico. Y luego... En el tema político, yo que estoy metido en aunque no tenga nada, claro, yo me meto, no sé, estoy en la Comunidad de Madrid o en el Estado Central. Hay unos presupuestos limitados. Y me dicen, oiga, ¿usted qué lo va a dedicar al espacio o a poner un hospital o un colegio? Pues mira, yo lo siento mucho, pero yo prefiero poner un hospital o un colegio o dar más pasta a la dependencia, que no digo que no vaya a dedicar nada de eso, pero cuando tienes un presupuesto muy finito, tienes que elegir. Esa es la política. Y yo lo siento mucho, pero yo prefiero un hospital a esto. Rentabilidad, presupuestos, como priorizamos. Bueno, dos cosas. Yo creo que se llegó a la Luna y se paró en el 72 porque fue una carrera política el llegar a la Luna entre los dos bloques, y en el 72 con la crisis brutal del petróleo, etcétera, se abandonó, y luego es verdad que no se ha debido ver la necesidad. Yo creo que debe ser muy rentable, o lo será. Las rentabilidades nunca se pueden ver a corto plazo. Yo creo que la subida en aquel momento a la Luna fue muy rentable y nunca es de hoy para mañana. Y respecto a las priorizaciones de los presupuestos, por supuesto que sí, que si te dicen voy a construir un hospital o voy a investigar en el espacio. Bueno, ya, pero es que ese hospital, si toda la inversión va al hospital o toda la inversión va a la escuela, y toda o la gran mayoría y muy poca parte se queda en investigación, el problema es que al final ese hospital no funcionará. Entonces, ¿hay que construir el hospital? Sí, claro, pero no hay que olvidar nunca lo mismo que decíamos antes, que para que ese hospital funcione está el backstage. Y en educación igual, porque no podemos tener profesores bien formados que enseñen a nuestros hijos al mundo que les viene, súper tecnológico y, me da igual, súper filosófico, si ellos no están bien formados. Y bien formados no viene de esa escuela de primaria o de secundaria. Esa formación les viene a ellos desde la universidad, con lo cual hay que invertir en la universidad. ¿Y cómo se forman los profesores de la universidad o cómo se deben formar? A través de la investigación. Luego, la investigación es el backstage desde mi punto de vista. La investigación es el pulpo que tiene todas las patas en la sanidad, en la educación, en toda la sociedad. Entonces no nos podemos olvidar, la investigación no es un gasto, es una inversión y hay que mantenerla. Y es verdad que es muy
muy importante tener una escuela buenísima y un hospital fenomenal, pero tener un hospital que no está a la última, que no, yo siempre cuento porque hablamos de espacio, pero si hablamos de física de partículas, que todavía es más esotérico, o sea, el que haya gente dándole vueltas a partículas en el CERN, pues y que cuesta un dineral, pero es que hay que saber que los PET, los positron, no sé qué, tomography, es un desarrollo del CERN y que se ha podido desarrollar los PET que ven la última célula del cáncer porque se ha gastado una millonada en el CERN en darle vueltas a una partícula y a ver si se desintegra. Entonces eso es lo que hay que contar, ¿no? ¿Por qué se gastan allí? ¿Qué más da si el muón es el muón 1 o el muón 7? Bueno, pues tiene importancia porque luego se hace un PET y ese PET te va a salvar la vida. Entonces, backstage, investigación. A ver, si es que me ha llegado. me has llegado. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Marina, es fundamental. ¿Por qué? Pues las universidades. Yo he trabajado en proyectos de espacio y han colaborado las universidades, que hace que ese profesor que luego va a contar a todos los chavales mejor cosas del espacio, pues porque está trabajando en proyectos reales. Están viendo cómo, yo qué sé, hacer el control térmico de un satélite y qué posibilidades tiene y qué puede fallar, qué no puede fallar, qué estudios hacen falta, qué análisis y demás. Entonces, esos profesores y las universidades participan en las misiones sobre todo de ciencia del espacio. Entonces, lo que has dicho, fundamental, invertir en investigación. Y luego hay otra cosa importante, y es que el espacio se ha convertido en algo indispensable, al igual que los hospitales y al igual que la educación, porque es algo que usas en el día a día. A ver, tú no puedes vivir sin luz, tú no puedes vivir sin agua, tú no puedes vivir sin... imagínate que hay un de estos más militar, por así decirlo, oye, sin vigilancia espacial, ¿qué te pueden tirar? ¿No? Pues tienes que tener ahí tu sistema que vea pues que no te va a caer un asteroide, que no te va a caer un trozo del SpaceX que pueda caer en tu territorio. Hay ciertas cosas que son necesarias en el espacio, las comunicaciones, el tiempo. ¿Vale? A lo mejor dices, bueno, pues mira, podría prescindir del tiempo. Bueno, pero si eres un agricultor... sacar la vara, ¿no? A ver cómo funciona. Entonces, al final, ¿qué está ocurriendo con el espacio y qué es lo que tendría que conocerse? Que es también algo esencial y crítico en la sociedad, infraestructuras que se necesitan. Es verdad que antes usábamos los mapas, ¿no? Pero ahora dices, mira, es que no hay GPS ni Google Maps ni nada de eso y ponte a sacar el mapa. Vale, pues no pasaría nada, pero a lo mejor lo pasaríamos mal y a lo mejor tienes un sistema de coche automatizado que va por las carreteras porque ya somos súper modernos y no te va a funcionar. O el avión no te va a aterrizar. Bueno, podemos volver atrás y no usarlo, ¿vale? Pero todos esos desarrollos también te están haciendo que optimices, lo que he contado antes, optimices la tecnología y puedas incluso ser mucho más sostenible, ¿vale? Lo que pasa es que no se ve. De ahí que sea necesaria esa oficina de espacio y sociedad. Porque has dicho antes una cosa que me ha resultado muy curiosa y que la he vivido. Que es verdad que cuando salen las noticias se ve, se ha descubierto la galaxia, o ha habido el exoplaneta, el tal y tal. Y es lo que se ve, ¿no? Lo que sale en las noticias. Y nunca se ve todo lo que se ha hecho detrás de ese programa, ¿vale? Y eso me pasó una vez porque hace ya 10 años... yo era muy inquieta y quería saber qué es lo que se hacían en las empresas en España, en la parte espacial. Entonces, con 2 o 3 también compañeros, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos a hacer un congreso de ingeniería espacial, ¿no? Era lo que nos inventamos en esa época. Y lo hicimos. ¿Qué pasó? Pues que inicialmente fue un día y medio, 2, y llegaron las empresas y nos dijeron lo buenas y maravillosas que eran. Y decía, sí, está muy bien, ¿no? Hemos conseguido un congreso de ingeniería espacial, pero no nos han contado nada. Yo quería ver en qué estaba trabajando la gente, porque yo había trabajado en una empresa y yo sabía que mis compañeros estaban haciendo cosas increíbles. Y yo pensaba, pues en la otra empresa de allí también tienen que estar haciendo cosas increíbles. Esto se tiene que ver, ¿vale? Y bueno, pues las siguientes ediciones, pues ya dijimos, venga, vale, pues vamos a hacerlo, que nos manden un pequeño Astra para poder presentar. Y que ya las empresas den cuenta que no sea la institucional de la empresa, que sea ese marketing de la empresa, sino que nos cuenten de verdad qué están haciendo y cómo, ¿vale?
Y bueno, todo derivó, ya nos fuimos arriba, ¿no? Hicimos la Semana Interdisciplinar del Espacio, también con charlas de Derecho, charlas de Economía, charlas de Medicina, un poquito de Ciencia. Bueno, intentamos hacerlo pues lo mejor posible. Y entonces eso, que lo hicimos ahí a un ámbito, un congreso, una semana, a nivel local, en el congreso en Madrid, pues es lo que tendría que conocer la gente, la sociedad, los niños, los jóvenes que quieren estudiar, que digan, oye, mira, me gusta esto del espacio. Tiene aplicaciones en medicina, en ese hospital que pueda haber. También se habla de telemedicina, por ejemplo, ¿no? De que tú tengas un médico que es el mejor médico del mundo, pero no está cerca de tu ciudad. De alguna manera pues puedas conectar por una videoconferencia y te pueda dar ese soporte, de alguna manera, ¿no? Se habla también de operar y que no estés también ahí in situ. Se habla también de algunas aplicaciones de los lanzadores, ¿no? Suborbitales, que bueno, pues que te manden un órgano para trasplantar en cuestión de horas de una parte a otra del mundo. Bueno, esas son las aplicaciones del espacio y creo que son muy potentes y hay que conocerlas. Entonces, bueno, esa es la labor que tenemos que hacer y bueno, tenemos trabajo por delante. Me encanta porque me estás recordando que, no sé si os habéis fijado, que en La Revuelta, lo que era antes La Resistencia, en el programa de Broncano, tienen una costumbre fantástica, que es que de vez en cuando invitan a un cirujano español, ¿lo habéis visto? Que viaja por todo el mundo, es experto en cirugía y además hace cirugía en modo remoto. Es decir, la última vez que salió en el programa decía el tío, pues nada, aquí estoy en China operando, tenía aquí una persona con un problema en un pulmón, que no sé cuánto, no sé qué, y mañana voy a Hong Kong y ha pasado esto y no sé cuánto. Y está, efectivamente, o sea que todas estas tecnologías pueden estar originadas. Vamos, originalmente puede venir de una necesidad de ver la estrella más débil que queremos alcanzar, pero esto acaba convirtiéndose ahí. Bueno, el espíritu de Bolonia lo dice directamente, no se cierra el ciclo de manera completa, sino hay una repercusión directa en la sociedad. Y ahora todas las administraciones, todas las agencias financiadoras nos exigen a la comunidad científica que divulguemos, diseminemos y tenemos que explicar claramente cómo lo hacemos, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Pero mira, ahora mismo te atiendo. Quería volver un poco a lo del Tratado Lunático, que está muy bien, porque es que esto plantea desde el punto de vista de la ética y de la gobernanza, cuidado, porque, claro, hay preguntas del estilo de ¿quién decide qué se explora y cómo? O cuál es la propiedad de los recursos espaciales, o el impacto ambiental, la colaboración internacional. Los americanos clásicamente tienen un dicho que es: América innova, Europa genera normativa, Europa legisla y China copia. Obviamente esto se ha quedado desfasado y ahora el primer mundo en la investigación en I+D prácticamente ya está en nuestros colegas chinos, y esto hay que volver a pensárselo. Pero no sé si tú, Marina, quieres decir algo desde el punto de vista de la administración en estas cosas de la normativa. Bueno, pues se lo preguntes a una química, o sea que estás muy acertada en la pregunta. Bueno, lo de la legislación es tremendo. Es verdad, o sea, en ese dicho que tú has expuesto, a lo mejor hay que cambiar y decir Estados Unidos y China innova y Europa legisla y sigue legislando. O sea, y lo ha dicho Carlos. Europa, es verdad que en el espíritu de Europa debe ser así, ¿no? O sea, es garantista, derechos, sostenibilidad, todo lo que eso, mucho más, y no podemos ir a saco. Pero es tan garantista, tan reguladora, que vamos muy lentos. Y ayer lo visteis con semiconductores, aquí se ve lo mismo, todo con mucho cuidado, todos de acuerdo, los 27, y si no hay consenso no se puede hacer, y lo volvemos a retomar, y ahora lo mira el Parlamento, y ahora lo mira el Consejo, y luego lo mira la Comisión, y luego lo miran los Estados miembros. Y tenemos
yo creo que no solo nosotros, sino varios Estados miembros, la bonita costumbre de poner un poquito on top de regulación. Ya que Europa nos pone un poco, pues nosotros ponemos un poco más. Entonces, ¿qué nos pasa en el mundo de la investigación? Y yo que he tenido, como llevo en esto unos años, he discutido muchísimo con la parte, digamos, más administrativa de la administración, valga la redundancia, que son con los interventores especialmente, o con llamémoslo, Hacienda en general. No entienden que la investigación son proyectos y que pueden ser exitosos o no, porque tú no tienes la certeza. Si tuviéramos la certeza, fenomenal. ¿Cuánto vale esto? 30. Pues mañana te lo doy, o dentro de 3 años, me da igual, pero no hay certezas en la ciencia. Y esto ha sido muy criticado por los negacionistas, ¿no? Es que la ciencia se ha equivocado en la pandemia. No, la ciencia no se ha equivocado en la pandemia. La ciencia tiene su método científico, y el método científico es planteas una hipótesis y la pruebas. Y cuando la has probado, ¿es cierta o no? Normalmente son ciertas, pero hay veces que no. Entonces, el entender que la investigación es un proyecto y que puede fallar. Yo recuerdo que José Manuel Fernández Labastida, flamante director de la Agencia Estatal de Investigación, nos decía que discutía con los interventores de Bruselas porque tenía una convocatoria, las primeras convocatorias del RC, que son muy arriesgadas, y que los interventores le pedían una tasa de éxito de los proyectos, y decía, no, pídeme una tasa de error, porque como son muy disruptivos, si muchos llegan a buen puerto es que lo estamos haciendo mal, porque lo que tratamos es de que la gente plantee ideas un poco locas. Entonces, lo que yo he discutido mucho con interventores, etcétera, es que con las leyes que tenemos en España, con una ley de subvenciones que sirve para hacer carreteras, pero no sirve para desarrollar un medicamento, porque desarrollar un medicamento, ahora con la IA vamos a ir mejor, vamos a ir más adaptados. Pero claro, si desarrollar un medicamento son 10 años, yo no puedo financiarlo a proyectos de 2 años o de 3 años, que es lo que me implican los presupuestos. ¿Y qué os voy a decir del espacio? O sea, si lanzar un satélite lo tengo que hacer a proyectos de 3 años y yo solo he vivido en la Agencia Estatal de Investigación, pues no puedo, porque siempre me exigen que sea ley de subvenciones, que sea una convocatoria competitiva, que evalúe a los mejores y tal. Ya, pero yo llevo pagando el lanzamiento de un satélite 10 años y tengo que seguir pagándolo, o he tirado el dinero de 10 años. Entonces los programas tienen que ser a mucho más largo plazo, no son carreteras, no son algo que lo empiezo y lo acabo mañana o dentro de 3 años, sino que yo siempre me hubiera gustado que la ley de la ciencia hubiera llevado una ley de acompañamiento económico con otro tipo de legislación de subvenciones para la ciencia, pero bueno, no lo he conseguido. Bueno, pues voy a hacer como un paréntesis para volver a lo de la divulgación. Y también tengo otra cosa de esto de la legislación. Bueno, yo soy alumno de física, pero me he graduado por la parte de aplicada, así que no he tenido, por casualidades, aunque es una cosa que me gusta mucho, no he tenido ninguna asignatura del espacio, ni de astrofísica ni nada. Y la verdad es que pues, las charlas de hoy me han servido para darme cuenta, porque pese a que es una cosa que me interesa, pues tampoco veía el interés de invertir tanto en el espacio y tal. Pero pues ahora viéndolo hoy, por ejemplo, yo que me estoy centrando en la energía y en fotovoltaica concretamente, pues la energía fotovoltaica tuvo su origen porque, bueno, pues investigaron, tuvo cierto éxito de conseguir una producción de energía, pero se quedó ahí estancado hasta que el sector de la NASA pues lo vio como una posibilidad muy buena, y gracias a ello pues se investigó más y acabó siendo productivo y llegando a los niveles actuales. Así que por eso me he dado cuenta hoy de que efectivamente tiene su utilidad. Así que sí, o sea, eso te agradezco que en cierto modo pues, estas cosas calan al final. Y bueno, volviendo al tema de la legislación, tanto hoy como ayer creo que hay un continente entero, bueno, incluso América del Sur, África y América del Sur, que no se están mencionando, y es que o sea, creo que el papel de Europa en todo esto es que tiene una cierta importancia. Siempre estamos diciendo como que no somos lo suficientemente potentes, etcétera, pero quizá estamos ahí en medio para que esa legislación también, en cuanto a cambio climático, a tener en cuenta estos continentes, etcétera, garantice que tenga lugar esto. Por ejemplo,
lo que decías de que en la Luna no hace falta, o igual lo mejor es que todo el mundo vaya como quiera y que así vaya más rápido la cosa. Vale, pero es que si hacemos eso, igual África, que no tiene para nada la capacidad de hacerlo, cuando quiera llegar al espacio ya no hay sitio para ella, por unas zonas cercanas. Y esos recursos van a hacer que vaya más lento incluso en el futuro, etcétera. O sea, como que igual es nuestro papel estar ahí presentes y hacer que todo se mueva en conjunto y que funcione de una cierta forma igualitaria o equitativa, no sé. Es verdad que Europa lo que trata es de mantener unos valores y eso está muy bien, ¿no? Y más en el mundo que estamos ahora, pero hay un exceso de hiperregulación, ¿eh? O sea, yo creo que se pueden compatibilizar las dos cosas, el mantener derechos, la sostenibilidad, el twin, el verde y digital, está muy bien, pero nos pasamos. Yo creo que a veces hay mucha gente decidiendo y que todo el mundo quiere poner su pequeña puntilla. Y entonces, como son muchos, porque es lo que os digo, o sea, Europa funciona el Consejo, la Comisión, en fin, el Parlamento. Carlos. Por alusiones, porque voy a quedar como el del salvaje oeste y que vale todo para explorar la luna. Yo como la lunática y tú el salvaje oeste. En fin, sobre lo que has comentado, en el mundo ideal deberíamos esperar a que todos los países vayamos, todos los continentes con el mismo nivel y hacer entonces los siguientes pasos, pero la realidad es que no es así y eso no ha ocurrido nunca en la humanidad. Ha habido regiones, zonas que han ido más, menos avanzadas. Si esperamos al espacio a ciertas regiones, ciertos continentes, no podríamos avanzar. En cualquier mercado privado se ha demostrado que la existencia de competencia agiliza el mercado, el exceso de regulación lo ralentiza. Si un señor como Elon Musk no se hubiera lanzado a poner constelaciones con todo el daño que hace a la observación del cielo y a muchas otras cosas que posiblemente con la regulación se podría mejorar, pero si alguien no toma esa iniciativa no habríamos dado el salto que se ha dado en el espacio, que se ha dado en los últimos 10 años. Entonces, no quiero defender el salvaje oeste, pero creo que el exceso de regulación también penaliza y que tenemos que encontrar ese equilibrio entre regular pero permitir que la tecnología avance, porque no se le puede poner puertas al campo y la tecnología es así. Carlos, ¿puedes comentar un poco más en esto? Porque es que yo creo que aquí es muy importante, hay un aspecto muy importante que es la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas privadas. Porque una empresa privada, por definición, busca un beneficio económico. Y una administración pública tiene otros objetivos, otras líneas, digamos, éticas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el programa Apolo, pues todos siempre pensamos que fue un gran éxito de la NASA, pero la NASA iba acompañada, iba de la mano de una serie de compañías aeroespaciales y el módulo lunar era un desarrollo de una compañía y todas estas compañías recibieron unas inversiones enormes y ahí también hubo un lucro. O sea y no creo que fuera un mal ejemplo. O sea, yo no creo que el futuro sea que la Agencia Europea del Espacio financie 100% cualquier misión espacial, ni que sea completamente privada, de manera que Elon Musk lance una misión a un asteroide porque planea encontrar allí tierras raras y explotarlas económicamente, que no me cabe ninguna duda que es lo que le pasa por la cabeza, sino un poco un equilibrio en ese sentido. No sé si puedes decir algo respecto a esto. Bueno, aquí sí que apareció la palabra rentabilidad, que salió en la pregunta. El papel de lo público muchas veces tiene que ver con potenciar aquello que no es rentable. Una misión científica a corto plazo no es rentable. Eso hace que las empresas privadas no les interesa, porque las empresas privadas buscan un retorno. De hecho, hay algo que ha comentado Isabel esta mañana, que es el programa de ciencia en la agencia, que sería el que posiblemente ningún país quisiera invertir, porque es el menos rentable en cuanto a retorno a corto plazo y sin embargo no es opcional. Para estar en la agencia tienes que apostar por esa investigación científica. Entonces, desde lo público que se apoye, y ahora lo desarrollas, que seguro lo conoces mucho mejor que yo, que desde lo público se potencia aquello que no es rentable a corto plazo pero que es necesario, para mí es lícito. Y luego lo segundo es el dinamizar un sector. Y ahí voy a poner un ejemplo mucho más modesto que el del Apolo, que es el del ESAVIC. El ESAVIC es la red de incubadoras de la Agencia Espacial Europea. Surge hace 20 años, empezando a apoyar a startups. Ahora habremos apoyado 1.600, 1.800 empresas, cerca de 30 centros. En el caso de Madrid, la aportación
porque está cofinanciado entre la Agencia Espacial Española y Europea al 50% y el socio regional, que es la Comunidad de Madrid, pues en total vamos a acabar el año habiendo apoyado a 60 y tantas empresas. Se habrá dado en incentivos para el desarrollo tecnológico en torno a 2 millones de euros. Estas empresas ya han conseguido cerca de 30 en financiación, pública o privada. Ya están facturando decenas de millones, están generando cerca de 300 puestos de trabajo. El apoyo público para catalizar relaciones, acelerar procesos y que a partir de ahí la empresa y la industria privada crezca y se desarrolle es otra de las fuentes donde desde la administración creo que se puede hacer mucho. El fomentar los contratos para empresas pequeñas, el fomentar proyectos tractores. Hay un montón de iniciativas, ayudar a las empresas que tienen programas de innovación abierta donde están buscando a empresas más pequeñas que les resuelvan retos. El activar todo eso desde la parte pública posiblemente es más fácil porque no hay ese ánimo hacia la rentabilidad o el lucro, sino a generar valor. A ver, sí, totalmente de acuerdo. Tiene que haber una coordinación entre lo público y lo privado. ¿Dónde entra la administración? Pues en el agujero donde lo privado no quiere entrar, porque no es rentable, porque no tiene esas capacidades y porque no le interesa. El programa de ciencia de la ESA es obligatorio. O sea, si tú perteneces a la Agencia Espacial Europea, los países están obligados a financiar el programa de ciencia de la Agencia Espacial Europea. Con lo cual, bueno, pues es lo que hay. Tienen que financiarlo y no hay más. ¿Por qué es tan importante y por qué se da importancia dentro de la Agencia Espacial Europea? Bueno, pues lo que has dicho es tractor y desarrollo de tecnologías nuevas, aparte de todo lo que conlleva desde el punto de vista de ciencia, ¿no? Que es la respuesta a esas preguntas, ¿no? que el ser humano se hace. Luego, ¿cómo puede colaborar el sector público con el privado? Pues yo creo que es relativamente fácil, porque en la administración hay sitios en los que no llega. Yo he trabajado, antes estaba en el INTA y trabajaba con empresas justamente en estos programas de ciencia de la ESA. Las empresas son más ágiles, son muchísimo más bueno, pues sí, rápidas, entonces tiene una serie de características que la administración pues no tiene. Y entonces, para llevar un proyecto de desarrollo tecnológico y demás, que en principio a una empresa no le debería interesar porque no va a construir 7 instrumentos de observación del Sol iguales, ¿no? Porque no va a dar lugar. Pero sí que es verdad que esas empresas pues es necesario porque a lo mejor desarrollan, yo que sé, un mecanismo que ese mecanismo sí que van a poder aplicar en otras misiones, por poner un ejemplo. O luego un detector, a lo mejor se desarrolla un detector que bueno, se utiliza en esa misión, pero luego ese detector se va a utilizar en otras misiones, ¿vale? Entonces ahí sí que interesa a las empresas poder participar. Y en el otro lado está la administración pública, que es donde tiene que llevar a cabo esas misiones y apoyar a esas misiones para que den lugar. Un poquito todo ahí. Sí, yo. Vale, a ver. Yo voy a recoger bastantes cosas de las que habéis dicho. Va a ser un poco raro y os voy a lanzar un montón de cuestiones que he ido apuntando y que me han ido surgiendo. Vale. Quiero decir que ha sido un poco raro estos días, aunque ya hemos ido debatiendo, que estoy rodeado de científicos y físicos sobre todo. Yo soy politólogo internacionalista y sociólogo, y me estoy especializando en la geopolítica de la transición ecológica, ¿vale? Cadenas de valor, tal, por ejemplo, la cuestión que has comentado de los paneles solares, el 98% de los paneles solares del mundo pasan por China, así que si queremos hacer la transición ecológica hay que pasar por China, no hay más. Y con estas cuestiones se da mucho. Entonces yo estoy interesado tanto en los chips como en las tecnologías del espacio, porque se nota mucho que sois científicos, porque estáis pensando todo el rato en avances científicos y tal. Yo estoy todo el rato pensando en política y en las ventajas competitivas o no, o desventajas, y en lo que explicó Jorge Lanz de la Reina Roja tratamos de seguirles el paso a China y a Estados Unidos, pero nos quedamos atrás, ¿no? Los europeos vamos pim, pero no vamos tan rápido como ellos y nos quedamos atrás, aunque vayamos más rápido que los jugadores. Vale, cuestiones. Sobre el modelo de la Antártida, bueno, yo pienso que es muy mala idea. Voy a decir cosas de internacionalistas, ¿no? O sea, bueno, el espacio ya está regulado y la Luna, en teoría, también. O sea, lo que pasa es que
yo, que antes debatíamos sobre la vigencia o no del derecho internacional y si el derecho internacional verdaderamente es derecho porque se acaba aplicando o no. Yo soy muy pesimista, más aún en la cuestión del espacio. Pienso que todo esto acabará en agua de borrajas. Y yo pienso que lo que tú decías de, bueno, es de todos y no es de nadie, vale, o sea, también existe las aguas internacionales, y creo que lo has mencionado, tenemos rojo, ¿verdad? Jesús, perdón. Sí. Perdón, pues lo has mencionado tú antes, solo quedan las profundidades marinas y el espacio exterior, ¿vale? Las profundidades marinas también están reguladas, pero Estados Unidos no se niega a seguir esas regulaciones y ahora Trump está con si va a autorizar la explotación de minerales en los fondos marinos, que son clave, o sea, por ejemplo, para tierras raras, que solo tienen en depósitos concretos, y las aguas internacionales. Y este señor se va a saltar todo el orden legal internacional para conseguir ese recurso que no puede obtener de ninguna otra manera. Pienso que eso es lo que ocurrirá en el espacio. Por tanto, aunque sí que estoy de acuerdo que en Europa sobreregulamos las cosas, no cabe duda lo que has dicho tú antes de lo de se llama el poder normativo de Europa, que es que cuando dice que los dispositivos van con tipo C en Europa y acaban yendo en tipo C en todo el mundo. Eso hay que hacerlo, y pienso que ahí podemos tener una ventaja competitiva los europeos. Si podéis desarrollar esa cuestión en relación con la normativización del espacio o con hacer que se cumpla lo que ya es ley. Y luego, vale, respecto a Trump, ¿es una oportunidad para España, bueno, y para Europa obviamente, porque como hemos visto estos días no echan a hacer las cosas en España, la fuga de cerebros que está habiendo, cómo los captamos? Y luego, para cambiar la visión que tiene la sociedad y la inversión en I+D, que en España es ridícula, hay que cambiar en realidad el paradigma económico en total de España y pasar de una economía de turismo a una cosa de tratar de, ¿no?, lo que decían ayer, de que tenemos que abrir foundries en España, hay que apostar por I+D y hay que apostar por cosas de valor añadido. ¿Y eso cómo? Sí, casi nada. Wow. Bueno, la verdad es que, saltando así rápidamente, me gustaría decirte que mi experiencia como investigador básico es que la inversión en I+D en España no es ridícula, ¿eh? Es baja, pero es, bueno, permite que exista una comunidad investigadora, etcétera, etcétera. Está bien, pero claro, tú te comparas con otros países, sí. Israel tiene 6% de sí. Luego me dejas sí. para que matice las inversiones. Sí. A ver, iba a recomendaros un libro que no sé si lo conocéis, solamente lo he encontrado en inglés. Es un auténtico clásico que se titula Guns, Germs and Steel, es decir, pistolas, gérmenes y acero. ¿Lo conocéis? Es de un autor clásico que se llama Jared Diamond y el subtítulo es mucho más interesante que el título, porque el título es The Fates of the Human Societies. Es decir, él intenta explicar cómo ha sido la evolución cultural de la humanidad en base a determinados factores. Y, por ejemplo, dice, ¿por qué el mundo está dominado por una cultura europea? Pues principalmente porque la orografía de Europa te permite ir desde Cádiz hasta los montes Urales, hasta Moscú, prácticamente sin ninguna barrera geográfica intraspasable. ¿Por qué los aztecas y los incas no se pusieron en contacto y se aprovecharon de ello, se beneficiaron y evolucionaron más? Pues porque en Centroamérica hay una barrera de selva impenetrable que durante cientos de años impidió que los aztecas y los incas estuvieran. Os recomiendo este libro, está muy bien, ¿eh? Hace un análisis interesante. Pero bueno, ataja esto de la investigación. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la inversión en ciencia en España no es todo lo alta que debería ser y que nos corresponde como país. Yo creo que no, y ahora explicaré por qué, pero tampoco tenemos por qué dejar de ser un país de turismo y, o sea, elegir. Podemos ser las dos cosas y además el turismo
razonable nos ayudaría mucho a poder invertir más en ciencia, porque no dejan de ser dinero que entra y que se queda, ¿no? Los países que invierten muchísimo en ciencia, como Singapur, Israel, etcétera, es verdad que han hecho algo que no se hace en Europa, y no que no se haga en España, no se hace en Europa, sino que es decir, si me permitís la expresión, cargarse la libertad académica, ¿no? Porque dice, este país se va a dedicar a esto, a esto y esto y esto. En el caso de Corea, ayer se comentó que se dedican a la automoción, a los chips de consumo, a la cultura y a la educación. O sea, que la elección tampoco es malo, pero si por allí aparece un arqueólogo, pues no le van a financiar. Y ya está, y se tiene que aguantar. Vamos, no lo sé si hacen algo de arqueología en Corea, entendedme, pero que el país ha decidido invertir en eso. Y ahora vienen las cifras. Corea está invirtiendo el 6%, Estados Unidos invierte como el 4 y pico, los nórdicos llegan más allá del 3,5, ya hablando de Europa, Israel también invierte el 5 y pico, y Francia casi el 3, etcétera. Pero hay un número mágico en todos esos porcentajes, que es el 1/3, 2/3. Los países que más invierten, Alemania también, Bélgica, el 2/3 de ese porcentaje de inversión lo pone el sector privado y 1/3 lo pone el sector público. O sea, el número mágico es 33-66. Hay algunos que están en el 70 y tal. En España estamos en el 58% de inversión privada. Nos faltan, digamos, 10 puntos para estar bien. Eso es, si nos faltan 10 puntos en ese porcentaje, es por lo que estamos en el 1,5. Podríamos estar en el 2 si, que es nuestro objetivo en la estrategia 2030, tendríamos que llegar al 2, pero es que las empresas privadas de este país no llegan a invertir el número mágico, y se nota, y de hecho la inversión pública en España es muy alta, es más alta que en muchos otros países. O sea, el esfuerzo público en inversión es más alto del que hace el gobierno alemán, del que hace el gobierno francés, o del que hace el gobierno sueco, o del que hace el gobierno coreano o el gobierno de Estados Unidos. Y eso hay que decirlo, que el sector público invierte más que en los países que se invierte más ciencia, más dinero. Lo que pasa que no llegamos. Entonces, porque el subir, la ley de la ciencia lo dice en el preámbulo, en España debería invertir, para llegar a ese 2%, el sector privado solo debería invertir el 0,7, y está muy cerca o por encima, es que no llega al sector privado. Las empresas se tienen que concienciar de que tienen que invertir más, y tienen que invertir. Antes se hablaba de que claro, yo, por favor, las empresas que ganen dinero, que ganen mucho, que para eso están. Pero las empresas, y ahora hay algo que empiezan a tener muchas empresas, que es la responsabilidad social corporativa. Sus beneficios no pueden ir solo, yo aquí también quiero ser provocador, no pueden ir solo a sus accionistas, también tienen que revertir a la sociedad. Y hablabais eso de que hay cosas que son muy caras, o sea, que no les interesa a las empresas, pero no son rentables, y entonces las financia el sector público. Fijaros lo que pasa con las enfermedades raras. Es que casi ninguna farma quiere hacer un medicamento para una enfermedad rara, porque claro, no es rentable, ya no es rentable, pero soluciona la vida a esas personas que sufren enfermedades raras. O sea, empiezan a invertir cuando dejan de ser raras, claro, en ELA, en Alzheimer, porque nuestra gente mayor se muere muy mayor, pero no invierten en enfermedades tremendas, porque total, para vender 3 pastillas, ya bueno, pero tiene que entrar en tus beneficios, no tienen que ser todo para mí. Bueno, 2 comentarios muy rápidos. Uno, como casi todo en la vida, el equilibrio es clave. El equilibrio en los presupuestos, no puede ir todo a una partida, educación, medicina. De hecho, si hubiéramos hecho eso hace 130 años, no hubiera ido nada de educación, porque no se invertía, y lo que hubo es que cambiar la sociedad y estar adaptándose a los cambios de esa sociedad, y posiblemente dentro de 30 o 50 años nadie ponga en duda que hay que invertir en espacio, mientras que ahora mismo todavía hay gente que lo pone en duda. Ese equilibrio tiene también que ver con la regulación. No podemos ni sobreregular ni conseguir que esto sea ese salvajeo que comentaba yo. De hecho, Carlos, has pedido la palabra y intuyo que vas a ir por ahí. Y luego, una de los motivos que ha salido aquí poco, pero lo habéis comentado
es, en el caso de espacio y en el caso de Madrid, lo vivimos, que es un argumento, una excusa para retornar talento. España generamos un talento brutal, tenemos una red de universidades, en concreto en la Comunidad de Madrid 6 universidades públicas y ¿cuántas privadas? 12 o 13. Generamos un talento, pero no solo por cantidad, sino por la calidad. Nuestros ingenieros, que es lo que yo conozco como Teleco, están tremendamente valorados en Europa y durante muchos años hemos sido exportadores de ese talento. El sector espacial está retornando talento y eso es un gran indicador. Nosotros en el programa, en el SABIC, medimos facturación, ingreso, financiación, pero una de las cosas que medimos es de dónde viene ese talento. Hemos conseguido retornar empresas, alguna empresa madrileña, promotores madrileños que estaban ubicados en Toulouse y se han venido aquí. La semana pasada, sin más lejos, hemos firmado el último contrato de incubación. Son 2 jóvenes prometedores con un proyecto súper atractivo, ya lo hemos publicado en redes, tiene que ver con regolito lunar, simulación para simular el entorno lunar. Son 2 jóvenes científicos tecnológicos, que uno estaba en Dinamarca y otro en Alemania. Gracias a un pequeño apoyo que se les va a dar desde la parte pública, no solo esperemos que ese proyecto consiga el éxito, sino que lo va a hacer en Madrid, en España, generando valor, posiblemente generando empleo y retornando ese talento. No solo tenemos que creo que hay que seguir invirtiendo en ese talento, pero tenemos que conseguir que ese talento se desarrolle y cree valor aquí en España. Solo un apunte con lo que decías del problema de Estados Unidos y están saliendo como locos, de Estados Unidos. Pues sí, hay que hacer planes. El gobierno, el Estado ya ha puesto algo de dinero para atraer específicamente a personas, investigadores que estaban en Estados Unidos, no necesariamente españoles, hay incluso americanos que quieren salir. Cataluña ha comprometido una financiación de 78 millones para 6 o 7 años para traerse, y nosotros estamos intentando buscar un programa también porque quieren salir. O sea, el problema allí, no sé si habéis estado últimamente, nosotros estuvimos en abril con Madrid +D y la gente estaba asustada, o sea, y estaban cerrando ya grupos y bueno, que no sé cuándo se van a recuperar de esto. Buenas tardes, me llamo David y por añadir un poco de diversidad formativa, yo estudio Biología en la Complutense y Ciencia Política y de la Administración en la UNED. Entonces, ahora añado una nueva perspectiva, y es: yo trabajo sobre todo en la interacción entre los límites físicos del planeta, los recursos y la capacidad para asumir los desechos que produce la humanidad, con la economía y con la sociedad. Entonces, a mí, una duda que me viene permanentemente cuando se habla de la tecnología en general, de la confianza en la tecnología, de la necesidad que habéis manifestado de invertir en el espacio, es que por una parte yo valoro activamente el conocimiento, me dedico a la ciencia, me gusta la ciencia y la tecnología, pero por otra parte comparto en buena medida lo que se ha dicho antes, de en un mundo con recursos limitados, ya sea a nivel administración autonómica, tenemos un presupuesto con una cifra exacta de dinero que hay que decidir a qué se invierte, o a nivel global tenemos unos recursos menguantes que en cuestión de décadas habrá que empezar a pensar con más sensatez aún a qué se dedican. Pues yo, ante estas cuestiones, no puedo evitar plantearme, ¿de verdad es deseable? Sé que ya se ha mencionado en anteriores intervenciones, pero ¿de verdad es deseable aumentar la cantidad del esfuerzo, tanto público como privado, que se dedica a cuestiones como el espacio, que es cierto que están en la frontera del conocimiento, pero hay muchas otras áreas de investigación a las que se pueden dedicar recursos de manera más eficiente? Me explico, con la misma cantidad de dinero puedes conseguir un mayor retorno para la sociedad. Entonces, mi pregunta es esa: si realmente cuando hablamos de investigación y desarrollo, dedicar dinero a investigación y desarrollo, no hay realmente muchas otras áreas más directamente relacionadas con sanidad o medio ambiente que pueden ser más eficientes en el uso de esos recursos que el espacio. Bueno, ¿yo qué te voy a responder? Yo creo que no, yo creo que es más, incluso es totalmente colaborativo. Hablas de reciclaje, ¿no?, y de recursos, y justamente el poder llegar al espacio hace que se optimicen esos recursos. Tú no vas a poder llegar al espacio si no has
investigado en cómo optimizar los recursos, en cómo puede funcionar todo bien arriba en el espacio, porque está todo muy limitado. Agua, energía, comida. Entonces, yo creo que el investigar en el espacio te va a dar que optimices todos los recursos en la Tierra. Aparte, la exploración espacial te va a hacer que puedas llegar a obtener otros recursos que no están en la Tierra. Eso por ahí, una cosa. De la parte de medicina y demás, que para mí también me parece fundamental, es súper importante, creo que, como ponía en el vídeo esta mañana de Sara, el poder investigar en otras condiciones que no son justamente las que están en la Tierra, te puede dar pistas de cosas que a lo mejor aquí en la Tierra se te pasan por alto. Un ejemplo, ahora mismo está muy en investigación, pues todo el tema de inmunología, ¿no? Pues para el cáncer y demás. Se supone que hay tratamientos inmunológicos para que se evite el cáncer o que desaparezca. Pero lo que os he comentado antes, en el espacio se ha comprobado que tu sistema inmunológico cambia y no se sabe por qué. Entonces, ¿quién sabe? O sea, eso es una parte, una labor que se puede investigar y lo puedes hacer usando también el espacio. A lo mejor la respuesta al cáncer la tienes arriba en el espacio. Por poner un ejemplo, es difícil, ¿no? Pero tampoco lo conoces. Y entonces, también otro ejemplo, se hacen, igual que están los astronautas, aquí en la Tierra se hacen misiones análogas, ¿no? De cómo serían esas posibles vivencias en el espacio, en la Luna y demás. Pues ya hay investigadores en la rama de inmunología que también están investigando, pues eso, cómo se comporta el ser humano en ambientes aislados, porque pues es verdad que el número de bacterias no es el mismo que tienes en la Tierra. Son ejemplos. Entonces yo creo que no es excluyente. Yo creo que puedes invertir en biología, en medicina y en temas sostenibles también invirtiendo en el espacio. O sea, que al final la transversalidad es muy grande. Entonces esa investigación que está en medicina la puedes aplicar en el espacio y la del espacio la puedes aplicar en medicina. Mira, para insistir un poquito más en lo que has comentado, hay una frase clásica que utiliza la NASA que viene a decir como que cada dólar que se invierte en investigación en el espacio tiene una repercusión en la sociedad en general que se convierte en $10. En Europa creemos que es una cifra demasiado optimista y creemos que anda más por el 5, 4, 5. Pero los administradores de la NASA odian escuchar cuando se menciona el término gasto. O sea, ellos no toleran, no aceptan que se hable en términos de gasto en investigación espacial, porque quieren siempre que se utilice el término de inversión. ¿Por qué? Pues porque todo esto tiene una repercusión. Puede que sea un plazo mayor que lo que podemos considerar suficientemente aceptable, pero cuando una investigadora prometedora se plantea observar la galaxia más lejana, uno puede decir, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer la tontería de invertir en un telescopio más grande para que vea una galaxia más lejana cuando hay gente que se está muriendo? Cuidado, es que ese motor, esa creación de una inquietud, lleva en paralelo un montón de desarrollos, porque tienes desarrollos desde el punto de vista de, por ejemplo, de detectores. Todos los teléfonos que llevamos en el bolsillo llevan unos detectores que tienen su origen en necesidades de ciencia básica. Desarrollos de mecánica, desarrollos de óptica. O sea, ¿tiene sentido invertir en física? Bueno, cuidado, es que una de las cosas que hace la física es la radiofísica. Y, por ejemplo, nuestros estudiantes hacen prácticas en empresa en todos los hospitales de Madrid. ¿Y qué hacen allí? Van a la unidad de radiofísica. Y son los que certifican que la unidad de radioterapia está funcionando correctamente. Y son los únicos que pueden hacerlo. Luego los operadores del hospital, sí, el médico dice, la dosis tiene que ser tal o tiene que ser cual. Pero el único experto que es capaz de decir de que esa máquina que va a tratar a tu familiar o a tu enfermedad en el futuro está funcionando correctamente, es esa persona que tiene esa formación básica. Entonces, creo que es muy importante que no sea, intentemos tener esta visión lo suficientemente a largo plazo para ver que estas inversiones, no gasto, estas inversiones tienen luego su repercusión
y vuelven a la sociedad. Efectivamente, por supuesto, creo que tiene razón, hay que llegar a un equilibrio. Yo no estoy de acuerdo con que nuestro país de repente decidiera que va a ser experto mundial en baterías, que Europa, por cierto, ha hecho una apuesta muy fuerte, y abandonar otras fuentes de energía. O sea, es que en España hay mucho sol, invirtamos solo en paneles solares. No, cuidado. Sí, pero no me gustaría ser un arqueólogo coreano. O sea, o sí, a lo mejor es más emocionante. No, que Corea le ha salido bien y tiene una economía potente, pero bueno, tampoco... O sea, quiero decir que tiene un PIB alto y viven bien, pero le ha salido bien, pero yo supongo que tendrá sus problemas, no sé. Pero, vivir en Corea es claro, o sea, efectivamente. No tiene hijos y en vista la población mucho, pero será un tercio actual. Claro, yo creo que también tiene sus problemas, aunque tengan una economía... O sea, queridos colegas europeos, no olvidemos que por muy decadente que parezca Europa, por muy agotada intelectualmente, por muy compleja por nuestra multiculturalidad, etcétera, etcétera, ya todo el mundo quiere ser europeo. Y todo el mundo tiene como objetivo personal acabar viviendo en Europa. Sobre todo los americanos. Entonces, bueno, tenemos aquí una intervención. Te pediría, perdona, te voy a pedir que seas breve porque es que son las 5:25 y hay un autobús que coger para volver a Madrid. Nada, sí, súper breve. Es un simple comentario. Yo como también me dedico a decir justo al tema del espacio, romper una lanza, efectivamente, hay regulación espacial internacional que sí que regula pues, todo el tema de la explotación lunar, o sea, que en principio es verdad que los hay tratados internacionales firmados no por todos los países, pero por los grandes países que tienen capacidad espacial, los tienen firmados. Es verdad que aquí está el punto de decir, vale, si yo soy Elon Musk y quiero empezar a lanzar lavadores al espacio, ¿qué penalización yo le puedo imponer? ¿Vale? Eso es otro punto. Bueno, ya, pero eso es todas las sanciones de Naciones Unidas. Sí, pero bueno, más o menos está todo organizado, aunque es verdad que también la situación geopolítica en la que nos encontramos está cambiando bastante. Nos habla mucho del tema de defensa, pero vamos, el espacio va a ser el cuarto dominio de defensa. O sea, no nos olvidemos que ahora mismo todo lo que consigamos potenciar de ciencia o de investigación en la empresa privada aquí va a tener una dualidad en defensa que va a permitir a los estados ser capaces de tener un mayor control de lo que están haciendo otros estados. O sea, esto se ha visto en Ucrania cuando de repente ha venido Elon Musk y ha cortado las telecomunicaciones, han cortado las telecomunicaciones en Ucrania y ha sido Elon Musk el que ha dicho yo te pongo a Starlink y te empiezo a dar comunicación. O sea que vamos a empezar a ver, yo creo, a las grandes potencias movimientos estratégicos que les permitan ser soberanas en el ámbito más de defensa. Una pregunta, ¿es verdad o lo he oído en el Mundo Today que el ejército del aire se iba a llamar del aire y del espacio? ¿O ya es? O sea que no lo he oído en el Mundo Today. Hace 2 o 3 años. Es más, la agencia del coronel Juan Sánchez Delgado, el general Sánchez Delgado tiene la parte de defensa. La agencia depende de 2 ministerios, del Ministerio de Defensa y de Ciencia, y entonces la pata de defensa pues también es importante. De hecho, pues eso, está el general Juan Sánchez Delgado, que es el que lleva pues toda la parte de los programas de defensa y bueno, pues hay parte del personal que es militar dentro de la agencia. Y yo solo para acabar, bueno, es un poco de reflexión de lo que a mí, que me ha encantado, o sea, me está pareciendo súper interesante. Luego, se habla mucho de colaboración público-privada, financiación y legislación. Estoy de acuerdo en que la legislación no puede ser masiva, es decir, tiene que haber un cierto equilibrio en el que, oye, yo legislo, pero sin que la empresa o el sector privado se vea perjudicado por esa sobreregulación. Pero también se habla de financiación. Queremos que
la empresa privada que quiera o fomente, ¿no?, esas inversiones en otras empresas privadas, aparte de la financiación pública, que creo que es fundamental en un sector como el espacio. Para que una empresa privada invierta en otras empresas o fondos de inversión o sea, haya capital privado que incentive el crecimiento de empresas privadas en el sector espacial, creo que es necesario que haya una regulación. O sea, tiene que haber una seguridad para el inversor que le permita, no sé, moverse en un sistema donde sea garantista. O sea, no puede ser el salvaje este, porque si no nadie se movería, estaría en mi parcelita. Pero y especifica para espacio, porque esa seguridad jurídica es inherente a cualquier inversión. Bueno, especifica. Yo creo que es necesario que sea específico. O sea, a lo mejor especifica para espacio, no, pero que haya una regulación en general, creo que es positivo. Es verdad que con la ley espacial pues haya temas que fomenten que haya inversores o un cambio un poco también de paradigma a la hora de oye, que no sea solo el Estado Papá Estado el que te va dando dinero para crecer, ¿no? Creo que también aquí tiene que haber una ponderación de riesgos. Y volver a eso. O sea, pero una regulación espacial donde no estén de acuerdo China, Estados Unidos, India, Europa, los grandes actores, no va a servir para nada. Y por la geopolítica actual, poner de acuerdo a todos esos actores no es sencillo. Entonces, eso nos puede llevar a una situación de o sea, yo creo que también Europa está jugando un papel, o es lo que quiero entender yo, eso es un poco a título personal. Creo que está jugando un papel, vale, yo sé que Estados Unidos es una potencia, China es otra potencia, yo quiero ser una potencia, entonces al final lo estamos viendo con PLD. Se quiere empezar a incentivar, por lo menos es la sensación que me da a mí, de ser autosuficiente, o sea, que Europa sea autosuficiente y tenga capacidad de acceder al espacio, capacidad, o sea, tenemos aquí empresas que, vamos, de observación de la Tierra, tenemos todo. Pero eso lo estás haciendo porque la regulación no nos da un papel concreto y en la estrategia de libre mercado quiero competir con otros actores que están actuando por su cuenta, lo cual incide en que, vale, podemos regular, pero sobre todo hay que competir. Por eso queremos en Europa ser competitivos y tener nuestras capacidades autónomas. Estoy de acuerdo con eso, Es curioso, pero pese a lo triste que es la situación geopolítica actual, la guerra de Ucrania está, si me permitís la expresión, yo creo que despertando o haciendo abrir los ojos a todo nuestro mundo occidental, y estamos descubriendo que dependemos muchísimo del exterior, etcétera, etcétera. Y esto a lo mejor va a acabar siendo un efecto positivo, de que ahora se está intentando dar un poco más de énfasis a ser un poco más autosuficiente. Porque hablamos de la dependencia de Europa, pero en Estados Unidos prácticamente no hay un norteamericano que no tenga su pensión futura o sus ahorros, etcétera, etcétera, en manos chinas. O sea, la colonización económica que haya ejercido China, porque ya es demasiado tarde para ellos. Sí, efectivamente. Vamos a ver, el martes estábamos grabando el podcast con Sara García Alonso, que os hemos enseñado la primicia esta mañana, y le pregunté, bueno, ¿y cuándo vamos a llegar a Marte? ¿Cuándo va a haber una persona en Marte? Y la respuesta de Sara fue muy graciosa porque dijo, eso todos los que estamos en este mundillo, independientemente de cuando nos lo pregunten, siempre respondemos que dentro de 20 años. O sea, siempre dentro de 20 años se llegará a Marte. O desde antes incluso. Claro, siempre va a ser dentro de 20 años. Dentro de 5 años cuando lo preguntes, 20 años. Con esto en mente voy a preguntaros a los panelistas, a ver si podéis, para cerrar la mesa redonda, la pregunta es la siguiente: ¿cómo os imagináis el futuro del espacio en 50 años? ¿Quién quiere empezar? Yo que digo, cuando me pasan presupuestos a 10 años, digo, 10 años, yo ya estaré jubilada, ¿qué más me da? Pues yo creo que se habrá colonizado la Luna. Me gustaría pensar que se ha hecho como, no sé si, no me acuerdo, el año pasado la cité la serie, no me acuerdo cómo se llama, Para toda la humanidad se llama la serie, si no la habéis visto, las primeras temporadas son realmente muy buenas, luego desbarra un poco, pero
Entonces hay muchísima colaboración entre todos los países, colonizan primero la Luna y luego colonizan Marte. Y yo creo que en 50 años, si se demuestra que es rentable, estará totalmente colonizada y habrá pasado, y vuelvo a la Antártida, primero solo investigación y luego habrá turismo a la Luna, y quizás los astronautas o el mundillo siga diciendo que a Marte dentro de 20 años. Pero yo creo que la Luna estará, y por supuesto habrá hablando de sostenibilidad y eso, yo creo que se habrá solucionado mucho el tema de la basura espacial, o sea, estaremos más organizados y... Pero si tuvieras que elegir entre dos escenarios alternativos, uno que fuera Disney World, el parque de Epcot y todos felices, vamos con un platillo volante por una autopista voladora, etc., o Blade Runner, ¿cuál de los dos elegirías? Jesús, Blade Runner es muy triste. Es una posibilidad. Blade Runner para los jóvenes. No, Blade Runner sí la habrán visto. Yo creo que vamos hacia Blade Runner, pero me gustaría más Disney World con su castillo y eso, pero yo creo que el futuro es Blade Runner, o sea, no estamos combatiendo de verdad el cambio climático, y con el mundo que vemos ahora, los negacionistas y tal menos, y Blade Runner me parece súper visionario, o sea, que para eso soy muy poco optimista. Uy, pero vendrá otro. Bueno, yo aquí mi influencia claramente es Isaac Asimov, con lo cual me imagino a la humanidad explorando, haciendo un modelo de colaboración en el que haya luego que adaptarlo a las características de cada planeta donde estemos. No sé si serán 50 años, donde empezaremos a salir ya de nuestro ámbito cercano, que es la Tierra, Marte. Espero que Marte sí que ya estemos, pero sobre todo que sean esos primeros pasos para que dentro de 150 años sí que podamos estar nuestras futuras generaciones en esa exploración. Tened en cuenta que la tecnología es una exponencial, con lo cual 50 años parece que es una barbaridad, pero si vemos la evolución de los últimos 50 años es una barbaridad comparado con los 50 anteriores o los 50 anteriores, con lo cual no podemos adivinar, y haciendo alusión a Isaac Asimov, creo que gran parte de las cosas que ha visionado ocurrirán, pero algunas de las que visionó él como que ocurrirían en 200, 300 años, ocurrieron en 30 años. Con lo cual, a lo mejor la tecnología, si somos capaces de gestionarla en un entorno de paz, nos sorprende y no nos tenemos que ir tan lejos. Disney World. Pero es un deseo, no es lo que creo, sino lo que quiero. Yo es que le voy a preguntar a Jesús, con esto que decía Carlos, de que, lo digo porque es físico, no sé si tú eres ingeniero y Isabel es física, ingeniera, pues a un físico se lo voy a preguntar, porque yo estoy casada con un físico que me marea mucho con estas cosas de las teorías de la evolución, ¿no? Yo creo que estos 50 años se saltan mucho, pero se han saltado mucho más en los últimos 20, pero este salto de los últimos 50 años, no 20, viene de un pico muy extraño de la escuela alemana, de la cuántica. Ese pico yo creo que es necesario que ese pico vuelva a haber otro pico para que se resuelvan muchas dificultades todavía que hay, ¿no? Para que nos teletransportemos tiene que haber otro pico. O va a ser mucho más evolutivo. Hay dos tipos principales de ciencia. La que hacemos todos los días, que es la ciencia acumulativa, y es a la que nos animan las agencias financiadoras con esos periodos de 3 años y con esa exigencia de presentar resultados. Luego, los científicos nos vemos empujados a hacer que hice un trabajo con 20 ovejas, pues ahora lo hago con 40 ovejas. Pero hay otro tipo de ciencia mucho más disruptiva, que es la que marca realmente la evolución a largo plazo y la que es realmente imprescindible, que es cuando, por ejemplo, un famoso físico a finales del siglo XIX decía que ya no iba a haber la física prácticamente había resuelto todo y no había ningún gran nubarrón en el horizonte de la ciencia. Y luego vino la relatividad general, la mecánica cuántica, o sea, tiene que ser disruptivo. Los investigadores ya senior tenemos que sentirnos incómodos con lo que ocurra para que realmente merezca la pena. Y yo creo que estamos a punto de hacerlo,
con dos... Claro, perdonadme, pero a mí es que me tira el mundo de la astrofísica y entonces voy a hablar del punto de vista de la astrofísica. Tenemos dos conceptos que ya manejamos todos perfectamente y se lo explicamos a nuestros familiares en la cena de Nochebuena. Uno es el de la materia oscura, que ese sinceramente creo que no nos libramos de él. Me parece, o así se lo digo a mis estudiantes en clase, creo que la materia oscura es una cuestión solamente de tiempo. Y el otro es el de la energía oscura. Y yo al menos a mis estudiantes, cuando nadie más me oye, lo que les digo es que la energía oscura es simplemente un reflejo de una auténtica ignorancia por parte de la ciencia. Hay algo muy importante en la naturaleza, en el mundo, en el universo, que no entendemos ni patata. Y como no entendemos ni patata, nos inventamos el éter. Yo guardo en mi casa el libro de texto de mi abuelo porque se examinó de la asignatura física del éter y tenía 400 páginas y en el examen le entraban hasta problemas y calculaba y venga que si el éter por allí, el éter por allá, y yo pongo problemas de energía oscura. Dentro de 50 años nuestros nietos dirán, uy, yo tengo el libro de mi abuelo de energía oscura, qué risa. Y por cierto, mi deseo sería Disney World, que mola un montón, pero mucho me temo que vamos camino de Blade Runner. Espera, por así. Bueno, 50 años es mucho tiempo, ¿eh? Aquí nos da para imaginar todo, una generación. Bueno, pues yo espero que en 50 años hayamos resuelto varios problemas. Por ejemplo, el de la energía, ¿no? Que ya dispongamos de energía, esa fusión, ¿no? Que dicen. Nos va a resolver muchos problemas aquí en la Tierra y en el espacio también, porque tendremos energía totalmente disponible. Todo el tema de la inteligencia artificial, pues ahora mismo está comenzando, pero vamos, al ritmo que va, dentro de nada tenemos robots por aquí que te van a hacer, bueno, un montón de cosas, virguerías. ¿Vivirás con cara escéptica en 50 años? No, sí, pero como joder, ya hay en Japón restaurantes que te sirven... Sí, pero yo no quiero eso. Bueno. Mira uno que haya camarero creativo. Bueno, pero a lo mejor esos robots no los tienes que tener aquí, los puedes tener cultivando en Marte. ¿No? Pero pone un chichi y salta y se te pone... Nada. Y bueno, en 50 años, pues yo espero que ya estemos en la Luna, que hayamos podido vivir en la Luna, que haya una colonización, que tengamos esa infraestructura que tenemos ahora en la Tierra, ¿no? Pues que la tengamos también en la Luna, ¿no? Que tengamos sistemas de navegación, sistemas de comunicación, sistemas de observación lunar, ¿no? Y que también la tengamos en Marte, ¿no? Habrá que llevar otra vez una infraestructura porque Marte es un planeta que no tiene campo magnético, con lo cual no se puede, es más complicado navegar, ¿no? En la Tierra tienes tu campo magnético, pues puedes navegar de una forma mejor, pero en Marte no, con lo cual hay que inventarse una forma para poder navegar. Como va a ser difícil ponerse a cultivar con los trajes, ¿no? Porque el traje de astronauta lo vas a tener que llevar sí o sí, pues tener esos robots, ¿no? que te puedan cultivar de forma autónoma en Marte y así puedas comer, que te ayuden. Y bueno, pues si ya hemos visto que podemos hacer lanzamientos de una forma relativamente sostenible, ¿no? Que se reutilice el lanzador, como ha comentado Raúl, pues a lo mejor no es tan caro ni tan poco sostenible utilizar los lanzadores, que pueda ser como los aviones, ¿no? Que llega un momento pues que al principio de la aviación pues había muy poquita gente que volaba, pero ahora todo el mundo coge un avión. Y haces reuniones a lo mejor que no es lo más sostenible de me voy un día a París y vuelvo en el día o a los 2 días, ¿no? Dices, bueno, pues a lo mejor una telecom te hubiera valido, ¿no? Bueno, eso es un poco discutible también, pero es una realidad. Hace unos años no teníamos móviles y podíamos hacer de todo, no había ni YouTube, ni Internet, ni TikTok, y ahora parece imprescindible, ¿no? Pues, y había muy poquita gente que tenía un móvil, pues ahora todo el mundo tiene un móvil, pues yo veo que en el futuro podrás ir incluso de turismo al espacio, ¿vale? Que puedas ver la Tierra desde otra dimensión, que puedas ir incluso a la Luna. A lo mejor en esos 50 años son un poquito más, ¿no? 100. ¿La mía? Uy. Yo, Star Trek. Bueno, para terminar voy a citar a un científico español que es Juan Luis Arzuaga, este investigador del proyecto Atapuerca, un gran divulgador además, que siempre dice: qué alegría que todavía hay un montón de cuestiones por resolver,
porque lo más divertido de la ciencia no es lo que sabemos, lo más divertido de la tecnología no es lo que hemos logrado desarrollar, sino lo que no sabemos y lo que todavía no hemos logrado desarrollar. Os pido un aplauso para nuestros panelistas, por favor, está fenomenal.